Vamos a hablar a continuación sobre ese contexto histórico que ronda el conflicto entre Israel y Palestina, un tema que fue abordado recientemente en un conversatorio que se dio en la Universidad de Cartagena, que organizó la Facultad de Ciencias Humanas con la asociación, con Asoárabe aquí en la ciudad de Cartagena. Y por eso quiero darle la bienvenida y los buenos días a Ariel Barrera Haddad, que es el vicepresidente de Asoárabe en Cartagena de Indias. Señor Ariel, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Hoy en Día del Canal Cartagena. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son sus reacciones frente a lo que está ocurriendo entre estos dos pueblos y una relación difícil históricamente? Bueno, lo primero que te puedo decir es que no se puede comparar esto como si fuera un conflicto. Aquí lo que hay es una ocupación. La ocupación lleva 75 años y a eso sumémosle 28 años que anteriores de dominio británico como potencia colonial. Entonces, este problema no ha sido resuelto, digamos, porque la comunidad internacional siempre ha favorecido los intereses del sionismo. El sionismo es la ideología que, digamos, es la que fundó el ente sionista, el ente colonial llamado Israel en territorio palestino. Por lo tanto, cuando se crea el ente sionista en Palestina, eso genera una limpieza étnica. Son desplazados, son sometidos a, digamos, a arrasamientos de sus aldeas, de sus ciudades. Estamos viendo que el resultado es que en lugares como Cisjordania o Gaza, la mayoría de la población pertenece a esos refugiados y por lo tanto a ellos no se les ha dado solución. Se plantean muchas soluciones como los dos estados y la verdad es que mientras no hay un problema digamos de una propuesta de solucionar la crisis de los refugiados, no se puede avanzar. Además, que aquí no hemos visto voluntad ni de la misma ONU ni de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que el ente sionista cumpla las resoluciones de la ONU que se han emitido desde 1948, como son el retorno de los refugiados, el retiro digamos, a los límites del armisticio de 1949, que también llevaban fronteras del 67. Estamos viendo que Israel hoy ocupa gran parte del territorio de Cisjordania y tiene sitiado a Gaza. Por lo tanto, estas reacciones son propias del levantamiento de los pueblos. Lo que no es solo Hamás, es una resistencia. Esto está coordinado, esto tampoco es improvisado, esto se viene ya planeando hace mucho tiempo, porque precisamente la comunidad internacional no ha tenido voluntad de tener una solución justa para las sociedades que allí viven. Por lo tanto, siempre vamos a ver estas manifestaciones de levantamiento, porque mucho se habla de que hay el derecho de la defensa de Israel, pero no se habla del derecho de los palestinos a la emancipación. Bueno, también uno, digamos, dentro de este conflicto que básicamente es un asunto digamos, de territorio, se han hecho muchos esfuerzos a lo largo de esos 60, 70 años de conflicto por llegar a esa creación de los dos estados, digamos, el estado de Israel, el estado de Palestina, cada quien ocupando territorio de toda esa zona de Cisjordania, así como usted bien lo acaba de describir, y no se ha llegado a una solución. Hacia los 90, principios de los 90, fue lo más cercano que se pudo llegar a eso, pero finalmente todo se cayó. Digamos, ¿cuál ha sido esas dificultades que ha tenido para llegar a ese acuerdo de la creación de los estados, de que coexistan los dos estados? Bueno, ya que tú mencionas estos de los acuerdos, estás hablando de los acuerdos de Oslo, de los años 90. Así es. Bueno, aquí estos acuerdos fueron un desastre. Fueron unos acuerdos humillantes para el pueblo palestino. Los que firmaron esos acuerdos no tuvieron en cuenta que se estaban sometiendo a un vasallaje. Actualmente, en lo que se llama Autoridad Palestina,
eso es una entidad que está sometida al vasallaje del sionismo. ¿Por qué? Porque ellos están comprometidos con Israel a garantizar que haya seguridad y no se vaya a romper los acuerdos, que no haya saboteo a los acuerdos, que no haya protesta contra los acuerdos, y por lo tanto la autoridad palestina también reprime estas manifestaciones que están en desacuerdo. Actualmente vemos que esos acuerdos llevaron a que los sionistas pudieran tener control de 2 zonas en Cisjordania. Ellos tienen presencia militar en ella y en una de ellas tiene presencia también administrativa. Por eso es que vemos que siguen introduciendo colonos traídos de otras partes del mundo en territorio de Cisjordania. Pues judíos todos. No vemos voluntad, no hay voluntad israelí de que se permita, digamos, un Estado palestino libre, sino un Estado palestino sometido a su vasallaje, o quizás algo así como a un Estado asociado al estilo Puerto Rico con Estados Unidos. Y en esa línea, entonces, ¿qué rol podría jugar allí Jerusalén, digamos, en este punto de que podría, digamos, ser digamos, como parte, digamos, de una solución a este conflicto? ¿Cuál sería el rol de Jerusalén en esa línea? Jerusalén, los palestinos claman a Jerusalén como su capital. Los sionistas también la quieren utilizar porque, bueno, ellos manejan el contexto religioso judaico de ciudad sagrada para el judaísmo, lo cual también es para los musulmanes, pero eso enredaría esto como si fuera un problema religioso, cuando en realidad esto es algo territorial. Se está luchando por tierras, se está luchando por el territorio, se está luchando contra una ocupación. Jerusalén fue dividida bajo los acuerdos del armisticio de 1949. Fue dividida y en el 67 los israelíes la ocuparon. Y actualmente ahí se está viendo una limpieza étnica contra habitantes palestinos, como el barrio de Sheikh Jarrah, que se vio desde el 2021, porque los sionistas dicen que ahí vivían judíos desde la época otomana y que fueron desplazados durante la guerra de 1967. Entonces ahora, como ellos tienen el poder desde 1967, entonces están llevando a cabo una limpieza étnica, sacando a mucha población bajo, digamos, fallos de tribunales militares israelíes, lo cual, digamos, es ilegal, sobre todo en un territorio que no es reconocido internacionalmente para el ente sionista. Aquí la propuesta digamos, del lado palestino es que Jerusalén sea su capital. Los que reconocen a ambas partes claman de que, bueno, Jerusalén sea dividida. No es lo correcto porque no es sensato dividir un territorio que siempre ha sido uno solo. Por lo tanto, bueno, aquí tampoco se ha valorado la historicidad del pueblo palestino en su tierra. Ese es otro asunto. Siempre se está hablando como si Israel fuera la continuidad de un reino bíblico, o que estas personas están retornando a una tierra de sus ancestros después de 2000 años, lo cual es absurdo, porque nadie retorna después de 2000 años. Entonces, aquí hay una gran injusticia. Yo, que soy miembro de la Unión Palestina de América Latina también, la propuesta que se ha hecho también, que poco se difunde, es que sea un solo Estado democrático, laico, pluricultural. Pero vemos que esa propuesta no la tienen en cuenta, y yo pienso que al sionismo no le conviene cuando se dice democrático, porque el proyecto de ellos es centrado en una patria judía, y hay que ver qué es una patria judía para el sionismo. Ellos califican a los judíos como pueblo y no solamente como si fueran practicantes de una religión. Entonces aquí vemos algo que habría que reconocer a eso de una manera que no es científica, reconocerle a los judíos calidad de pueblo cuando son de muchas naciones. Por lo tanto, bueno, la propuesta más sensata sería que fuera un solo Estado, ya porque hay unas comunidades que están viviendo ahí por generaciones, traídas por el mismo sionismo. Pero entonces ahí es donde vamos a poder calibrar si el sionismo en realidad le interesa
un Estado democrático y qué tan democráticos son ellos. Ariel, muy buenos días. Gracias por aceptarnos nuestra invitación en esta mañana. Quiero que ya pasemos un poquito al tema del plantón que usted está convocando, que la asociación está convocando para el día de hoy en la Torre del Reloj para apoyar a los civiles y a las víctimas de Palestina, que bueno, han sido los más perjudicados en este conflicto en el que Israel y Palestina se han enfrentado por muchos años y muchas personas inocentes han fallecido allí, tanto de Israel como de Palestina. Entonces, cuéntenos, por favor, de qué se trata ese plantón, qué quieren lograr con él y cómo las personas pueden apoyar. Bueno, este plantón es convocado por la Coordinadora Sindical de Solidaridad de Cartagena. Es una asociación una coordinadora de varios sindicatos de aquí de Cartagena, que como siempre, desde la clase trabajadora y de los estudiantes son los que, digamos, se manifiestan ante estos hechos de ataques contra el pueblo palestino. Ya anteriormente, en otros años, en 2014, también hicimos un plantón al cual nos sumamos, porque prácticamente nosotros no lo convocamos, sino que nos sumamos a él porque nos sentimos obligados a ser parte de esa manifestación de apoyo y solidaridad con un pueblo palestino del cual es parte de la migración árabe en Colombia también, y eso es algo que hay que tener en cuenta. No se está valorando eso, que el pueblo palestino está integrado también ya digamos en el pueblo colombiano. Nada más que en la ciudad de Barranquilla pueden ser más de 13.000 descendientes de palestinos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, seguir manifestando ante la opinión pública de que ahí se está cometiendo una gran injusticia, que hay una ocupación, que hay una resistencia contra esa ocupación, que nos están manipulando como si fuera esto un conflicto religioso, como si fuera, digamos, guerras entre filisteos y hebreos o israelitas. Y en realidad esto es una ocupación colonial. Esto es una ocupación colonial. Porque esto justamente cuando las potencias europeas se están lanzando sobre África y Asia para objetivos coloniales. Así el sionismo también llega a Palestina. Y es cuando Gran Bretaña le otorga ese territorio. Entonces hay que tener claridad que esto tampoco es una guerra, es una campaña de terrorismo. Esto es una campaña por la liberación de Palestina. Y por lo tanto, bueno, hay que la opinión pública tiene que ese interés y por eso, por lo tanto, ganar la solidaridad. Porque los palestinos pueden tener mucha solidaridad en el mundo, pero no tienen poder económico como si lo tiene el sionismo. Y por lo tanto, hay mucha manipulación de la información al respecto. Pero señor Ariel, yo vuelvo al tema del conflicto, así como se le conoce globalmente a todo lo que ocurre en esa zona de Oriente Medio entre Palestina e Israel, Israel y Palestina. Decir un poco acerca de esa resistencia a la que usted llama el grupo Hamas, que constantemente está tirando bueno, primero hay que decir que la respuesta al ataque del grupo Hamas en Israel, la respuesta de Israel, hay que decirlo, en mi criterio ha sido bastante desproporcionada. Máxime la cantidad de víctimas mortales civiles que han ocurrido, pero también yo creo que también habría que rechazar lo que ocurrió hace casi ya 2 semanas por parte del grupo Hamas en territorio israelí, esa irrupción, ese ataque donde casi que 1.000 personas fueron asesinadas, varias personas entraron de manera violenta a las casas, los asesinaron, aún siguen secuestradas varias personas, digamos, eso también, ¿a eso se le llama resistencia? Mire, este año todo el mundo está centrado en lo que está pasando ahora, pero nadie se acuerda que este año los israelíes han bombardeado más de 5 veces Gaza. Y todo lo que viene desde 1948. El sionismo llegó masacrando. Nadie se acuerda de las masacres de Yassin en 1900, incluso antes de que se creara el ente sionista, el 9 de abril de 1948, la masacre de Yassin dejó más de 200 muertos, o la masacre de Abu Ghraib. Y muchas masacres que han cometido y la limpieza étnica que han llevado a cabo y el resultado que son más de 5 millones de refugiados, que es el problema más largo de refugiados que hay en la historia. Entonces, aquí hay una resistencia. Jamás, bueno, no nos podrá gustar jamás porque pronto
digamos, una ideología que es la ideología de la hermandad musulmana, pero hay otras organizaciones que se suman a la resistencia y que Hamás hace parte de la sociedad palestina, es algo que hay que reconocerle. Hamás hace parte de la... Yo no voy a rechazar estos ataques porque no lo voy a rechazar porque esto es parte de la campaña de liberación de Palestina. Ninguna campaña de liberación es pacífica. Y aquí se le está señalando al que no es. Se tiene que señalar a los responsables que han llevado a esta situación por lo grave de la injusticia que se ha cometido contra el pueblo palestino. Incluso en el año 1947, el órgano político de los representantes del pueblo palestino, que eran el Comité Árabe Superior Árabe de los palestinos, propuso un solo Estado democrático y eso fue ignorado. Incluso Gran Bretaña nunca reconoció a esa organización como si fuera la representación política de los palestinos. Entonces aquí los responsables en realidad son el sionismo, las potencias, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que no hacen cumplir las resoluciones y han sido justos con Palestina. Señor Ariel, en los últimos 5 años la Unión Europea ha enviado 1.200 millones de euros a Palestina. Y hay algunas investigaciones que dicen que ese dinero se ha utilizado para comprar armas que fueron utilizados en los más recientes ataques del grupo Hamás en territorio israelí, donde, repito, unas 1.000 personas terminaron siendo asesinadas, así como muertos civiles se están dando por esos bombardeos de Israel a Palestina. Y decir que no se rechazan esas muertes de civiles inocentes, digamos, para el conflicto en el sentido en el que está, cree que eso no podría, digamos, justamente a que no se pacifique el asunto como debería ser, digamos, darle, digamos, rienda suelta a las constantes también reacciones a través de rockets, de misiles de territorio palestino a Israel, digamos, es que todo eso está mal, señor Ariel. Pero es que, mire, aquí ese dinero que envía la Unión Europea no se lo envía a Hamás, ese dinero se lo envía a Israel. Israel lo canaliza y se lo entrega a la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina no le entrega dinero a Hamás porque incluso son contrarios opositores políticos, ¿no? Y están en lugares aislados, digamos, porque la misma digamos, división territorial que se hizo ha separado a Gaza de Cisjordania, que no hay una continuidad. Yo sí te puedo decir que Hamás puede tener una financiación de otros estados árabes, por ejemplo, como Qatar, que sí es muy claro y todo el mundo lo sabe. Incluso bueno, también apuntan sobre Irán. Podemos pensar que el dinero que le llega a Hamás puede ser incluso por la vía israelí, porque Qatar, en cierta forma, también ha tenido acercamientos con Israel. O puede ser por medio de Egipto, que tampoco creía esa posibilidad, porque bueno, Egipto no es muy cercano tampoco a la ideología de la hermandad musulmana, pero Qatar sí es muy cercano, y Qatar es un país que tiene dinero, un país productor de petróleo. Es lo que yo puedo pensar, pero que se use ese dinero cuando Israel le da la gana de bloquear las cuentas para presionar a la autoridad palestina, prácticamente se quedan sin salario los empleados de la autoridad palestina. Y así que Israel tiene el control de todo, y eso es lo que muchos no saben. Israel, todo lo que entra a Gaza y lo que sale en control de Israel, excepto lo que entre por Egipto. Sí, se quedó con una parte de mi pregunta. Y la primera parte porque la otra parte tenía que ver justamente con, digamos, el rechazo a esos ataques cruentos que también hace el grupo Hamás y que hizo hace un par de semanas, repito, víctimas inocentes de este conflicto de lado y lado, y quizá también por ese justamente el no rechazo directo a lo que ocurrió, esa hostilidad de Hamás a el pueblo israelí, es porque también uno de los temas que ha suscitado también muchas críticas contra el presidente Gustavo Petro, que también se ha referido a la ocupación israelí en términos palestinos, a ese encierro, a ese bloqueo casi que inhumano al que ha sometido el pueblo palestino, pero no rechazar, digamos, ese ataque violento, vil, donde, repito, hubo asesinatos a sangre fría.
no, Es que tú le llamas ataque violento. Eso lo pueden ver otros como una campaña de liberación de su país. Es que se dice mucho que los israelíes tienen derecho a la defensa, pero no que los palestinos tengan derecho a la emancipación. Entonces, ¿a qué nos ha llevado esta situación? Pero ese tipo de emancipaciones en el siglo XXI, señor Ariel. Es que ese es el problema. Toda guerra es terrorista y todavía estamos en el siglo XXI y no se le busca solución a este problema. Sí, por eso mismo, pero una solución no puede seguir seguir apoyando una resistencia armada. Porque también, de alguna manera, por el otro lado se justifica el bombardeo de Israel a Gaza, lo cual también está mal. ¿Usted sabe cómo se dio la liberación de Argelia? No, y todas las liberaciones históricas, la liberación del yugo y del español en Colombia, en lo que era la Gran Colombia, también fue a base de las armas. Eso está absolutamente claro. Estamos hablando de otros siglos. Estamos en pleno siglo XXI, donde el diálogo, independientemente de que funcionen bien o funcionen mal, los organismos internacionales. ¿En qué ha cedido Israel? Israel no se retira a los límites del 67. Sigue instalando colonias en Cisjordania. Sigue manteniendo un sitio a Gaza. Eso es cierto. Incluso hace unos años, cuando se propuso que para construir un puerto en Gaza, ¿qué dijo Israel? Que lo financiara la comunidad internacional y que ellos lo administraban. Eso quiere decir que ellos van a seguir con su política de ocupación y de dominio y de control de la región. Y pues, es que aquí no se está valorando la historicidad del pueblo palestino, y se está viendo es como si fuera una paridad, a veces como si se atacara a un vecino. No, se está haciendo una campaña de liberación, y por eso surgió la OLP, por eso existe Hamas, por eso existe la Yihad Islámica, por eso existe el FPLP que tiene su base en Siria. Por eso existe una milicia, partido en Líbano, como Hezbollah, que es prácticamente la defensa del Líbano. Y se ha menospreciado la Autoridad Nacional Palestina, que era la vía democrática justamente para llegar a una pacificación de ese conflicto, que puede dirimirse a través de ese diálogo y de esas vías democráticas que en pleno siglo XXI y como civilizaciones nuevas estamos llamados, pero digamos seguir apoyando o de alguna manera aplaudiendo el belicismo entre las partes, digamos, así nunca se va a poder resolver un asunto territorial que si lo llevamos solo a esta parte de los últimos 70 años. Mire, la autoridad palestina en el año 2006, cuando Hamas ganó las elecciones, ganó con mayoría de 72 escaños en el Parlamento y tenía derecho a poner el primer ministro, el señor Mahmoud Abbas derogó todo eso por decreto. Prácticamente eso no fue democrático. Y no se han hecho más comicios. Por eso Hamas se atrincheró en Gaza, donde tenía la mayoría de sus digamos, sus militantes, de sus seguidores. No, tampoco vamos a decir que la gente que está ahí está aprisionada. No, son seguidores de Hamas, nos guste o no su ideología tampoco. Porque a mí tampoco me gusta la ideología de Hamas, pero yo pienso que son los representantes, son una parte de la representación de la resistencia contra el ente sionista. Por lo tanto, ahí lo que vemos, y es lo que hay una cuestión que mucha gente no sabe, entre los palestinos hay divergencias, porque la autoridad palestina ha tomado una posición a veces de traición contra el pueblo palestino, y ahora mismo están capitalizando todo eso, porque tampoco hemos visto que la autoridad palestina se haya pronunciado en contra de los ataques de Hamas. Ellos están también reclamando, porque están aprovechando que está esa presión de la resistencia contra el sionismo. Lo que pasa es que nunca antes se había golpeado tan fuerte al sionismo. Y entre las cosas que existen, que para llevar a una negociación es que hay que golpear fuerte al contrario. Y eso lo hemos visto también, incluso aquí en Colombia, en el mismo Estado contra la subversión. Dice, si no lo golpeamos, no se sientan a negociar. Y eso es lo que se está tratando inicialmente. Yo pienso que eso es lo que se está llevando a cabo, tratando de ver hasta qué punto el ente sionista y sus digamos, los que lo respaldan a nivel de Europa y Estados Unidos, pueden digamos, influir para que se llegue a una negociación, para volver a eso que nunca se ha digamos, llevado a cabo, como digamos,
la instauración de los 2 estados que dice la resolución 181, que esa tampoco se aplicó, porque Gran Bretaña le entregó Palestina al sionismo, no se aplicó nunca. Si uno lee la resolución 181 de la ONU, no ve por ningún lado que se está aplicando. Además, Israel actualmente es un país que no tiene constitución política. Entonces uno dice, bueno, y entonces aquí ¿qué derechos se le pueden garantizar a las personas que no hacen parte del proyecto de patria judía? Sí. Entonces, aquí vemos que no se está valorando, es que hay una ocupación, que es el problema esencial. Sí, otra totalmente. cosa, bueno, sí. Hay un drama humanitario, claro que hay un drama humanitario. Y eso no es hoy, desde siempre ha habido ese problema, porque el sionismo ataca de una manera que es genocida. Ahora, que el Hamas asesinó, bueno, hay que ver quién maneja esa información o en qué circunstancias lo hicieron. Además, bueno, Hamas no es una agrupación, un ejército regular. Esa es otra cosa. Y para, digamos, descalificarlo, lo primero que hace es llamarlo terrorista. Y ahí es donde está el problema. No se le reconoce, digamos, como un organismo de liberación nacional que puede ser representante de parte de su sociedad. Bueno.